Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Charlie, quien esta tarde nos va a llevar el mensaje. Dios bendiga a mi hermano Charlie. Amén. Muchas gracias. Saludos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Hay muchos de ustedes a los cuales no conozco. Antiguamente, hace muchos años atrás, yo vivía aquí en La Pintana. En esos tiempos no conocía del Señor, no caminaba en esos tiempos. Pero llegó el tiempo en que Cristo vino a mi vida y lo conocí, y muy agradecido de poder tener esta salvación tan grande que Dios me ha dado a través de su Hijo amado. Así que si hay alguien que se congrega aquí y me dice, oye Charlie, yo lo conocí antiguamente, era el muchacho ese desordenado, todo, bueno, sepa que el Señor me cambió. El Señor hizo la obra en mí. Así que llevo por lo menos de hoy ya 10 años en el Evangelio, y agradecido del Señor también por la oportunidad que me da esta iglesia, porque puedo venir y predicar de la palabra. Agradecido con mis hermanos que me han invitado, con los cuales estoy aquí, mi hermano aquí presente. Amén. Y los que están detrás como del estudio que hay aquí. Así que muchas gracias. Ahora vamos a ver una palabra, vamos a orar por la palabra del Señor. Amén, amén. Así que les pido que donde están ustedes, donde se encuentran ahora, que también oren, que cierren los ojos y inclinen su rostro y oren junto con nosotros, ¿ya? Así que vamos a orar por la palabra. Bien, Padre Santo, Padre amado, amado Dios eterno, tú que estás en los cielos, oro por tu palabra, Padre Celestial. Queremos que tu palabra pueda correr, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Padre Celestial. No queremos ser tan solamente oidores de ella, sino también hacedores, Padre eterno. Ayúdanos, Dios Santo, a que tu palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, que esta palabra germine dentro de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a que ella nos guíe, nos oriente, que nos ayude en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Queremos que tu palabra, Padre Celestial, que ha sido 7 veces purificada, que nos ministre siempre, constantemente, Padre Celestial, que cuando oremos, Padre mío, busquemos de tu palabra aún en la oración, aún en los problemas que podamos buscar de tu palabra, Padre Celestial. Quizás cuántos de nosotros tenemos problemas en nuestros hogares, quizás por esta pandemia que hoy en día está a nivel internacional. ¿Cuántos de nosotros, Padre mío, estamos quizás asustados, nerviosos, quizás estamos sin trabajo? ¿Y qué es lo que nos queda, Padre amado? Tu palabra, Padre Celestial. Queremos atesorar tu palabra, queremos escudriñarla día a día, Padre mío. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos hoy a través de tu palabra, que Él abra el entendimiento de nuestro corazón, Padre mío, y que todos mis hermanos, todos la puedan entender, desde el más pequeño hasta el más, Padre mío, hasta el más viejito, Padre Celestial. Te doy gracias por la palabra, Padre mío, porque primeramente me la has dado a mí. Gracias, Padre Celestial, porque primeramente hablaste a mi vida. Y hoy en día, Padre amado, quiero que seas tú hablando a través de mí a mis hermanos. Bendíceles con tu palabra grandemente, que todos, Padre amado, podamos crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero hablar acerca de Pablo. Pablo es uno de los que ha escrito la mayoría de las cartas a las iglesias y uno de los que ha escrito muchísimas. En lo que tenemos Nuevo Testamento, nosotros tenemos los escritos paulinos que tienen que ver con Pablo, y también tenemos los escritos juánicos, que son los escritos de Juan, y también tenemos escritos de Pedro, que están aquí, y también tenemos de Jacobo, y también tenemos de Lucas, el historiador, un hombre que es médico. Yo quiero enfocarme ahora en qué, en Pablo, en una de las cartas que Pablo escribe sino a las iglesias, pero es a la iglesia de Galacia. Pero antes de entrar a la iglesia de Galacia, quiero hablar de este hombre, cómo se va a presentar ante esta iglesia a través de esta carta, ya que cuando él llega a Galacia, él lo hace a través de un viaje misionero, el primer viaje de misionero del apóstol Pablo. Eso ustedes lo pueden leer completito en libros de los Hechos, capítulo 13 y capítulo 14, primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la iglesia de Antioquía, y de ahí el Espíritu Santo dice apartarme, ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, a las obras que lo he llamado. O sea, lo aparta, de ahí se van a Seleucia, de Seleucia se van a Chipre, a una isla, ahí donde vivía Bernabé, y ahí llegan de Salamina, que es el principio de la isla, y hasta Pafos, y ahí predican toda la isla, es el lugar donde vivía Bernabé. De ahí se van a Panfilia, que es Pergue, y de Pergue llegan a Antioquía de Pisidia. Antioquía y Pisidia es Galacia,
ahí está Galacia. Y Antioquía, la primera que habla en capítulo Hechos, esa es Siria. Entonces ellos llegan a Antioquía de Pisidia, que ahí está Galacia, ahí van a predicar a Derbe, Ícono, Listra, ahí están predicando y ahí llegan a Galacia. Y ahí cuando llegan a Galacia es cuando el apóstol Pablo va a fundar las iglesias de Galacia y les va a escribir una carta. Y yo lo que quiero mostrar, primero que nada, cuando el apóstol Pablo va a escribir una carta a la iglesia de Galacia, quiero ver el carácter que él tiene, la forma que él le va a hablarle a las iglesias de Galacia. Todo tiene un porqué y cómo, por qué pasó, por qué les habló así, por qué de esta o de esta otra manera. Por ejemplo, la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo en la segunda carta a Corintio, tengo aquí mi hermano que me va a ayudar a leer, en la segunda carta a Corintio el apóstol Pablo muestra un corazón, pero un corazón de pastor, un corazón de amor, un corazón de ese pastor que cuando se pierde una oveja, él va a buscarla y no la reta, sino que se la echa al hombro y la trae al redil. Y muestra aquí un corazón de pastor en esta iglesia, siendo que la iglesia de los Corintios rechazan el apostolado del apóstol Pablo. Y hay divisiones en esta iglesia. Algunos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Cefar, y otros dicen yo soy de Pablo, y los más espirituales dicen yo soy de Cristo. Hay una división tremenda. Hay una jaula ahí de grillo, algunos profetizan, otros hablan en lengua, el apóstol dice, no, esto no es, esto es uno por uno, y hay un problema grandísimo. ¿Qué problema hay? Hay un incesto, un hombre que tenga la esposa de su padre. 1 Corintios capítulo 5. Hay un montón de problemas, pero aún así el apóstol Pablo ama esta iglesia, llena de errores y llena de problemas. Por ejemplo, hermano, ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice en el nombre del Señor. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Si ustedes se dan cuenta ahí, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Escribí una carta bañada en lágrimas. Y no era para entristecerlos. Escribí una carta desde lo más íntimo, desde lo más profundo de mi corazón, con lágrimas. Amén. El apóstol Pablo es un hombre que llora por la iglesia de Corintio. Amén. Es un hombre que llora por esos hermanos, por esos hermanos que están en pecados, por esos hermanos que se han quizás descarriado. Amén. Él llora por una iglesia. Amén. Y uno podría decir, quizás ahora hagamos la aplicación, ¿he llorado yo alguna vez por mi hermano que se ha perdido? ¿He llorado por una iglesia que nos han dicho quizás, oh, pasó un problema, la iglesia ya no está, todos los hermanos se fueron? Este hombre llora por la iglesia de Corintio. Sí, y aquí muestra un corazón de pastor. Y ahora él sigue hablando en Corintio y sigue mostrando este corazón de pastor que él tiene. Por ejemplo, aquí en Corintios capítulo 6, 11, de segunda la carta a Corintios, 6, 11. Amén. En el nombre del Señor, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Corintios, le hemos hablado todo, jamás no hemos guardado nada, nuestra boca siempre le ha dicho la verdad, le hemos contado todo, jamás hemos omitido algo y nuestro corazón está así de abierto hacia ustedes. Vengan a nosotros, porque nuestro corazón se ha abierto, dentro de nuestro corazón. El apóstol Pablo es un hombre que está abriendo su corazón para una iglesia. Y aquí está mostrando lo más íntimo. Él muestra lo más íntimo. Llora por esta iglesia, ama esta iglesia. Ahí mismo en 2 Corintios 7:3, hermano, ahí mismo. ¿Qué es lo que les dice? Amén. En el nombre del Señor. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mire lo que llega el apóstol Pablo a decir a esta iglesia. Una iglesia que no lo ama, una iglesia que lo rechaza. Que le dice, yo, Pablo, estoy con ustedes, iglesia, aún hasta la muerte. Ustedes están en mi corazón y yo soy capaz de morir por ustedes. Ama a esta iglesia, tiene un corazón de pastor. ¿Saben que usted, eso es lo lindo del matrimonio? Que hasta la muerte, uno dice hasta la muerte nos separe, pero en realidad la muerte no nos va a separar, porque aún muertos los que son casados y son creyentes en el cielo van a seguir. Así que ni la muerte nos va a separar. Pero aquí Pablo dice, yo estoy hasta para morir por ustedes, oh Corintios.
nuestra boca se ha abierto, yo los amo, los adoro, mi corazón está ensanchado, está así de abierto para que todos ustedes vengan y entren en mi corazón. Los ama una iglesia, las ama. Y este es el corazón del apóstol Pablo, ¿dónde? A la iglesia de Corintio. Pero ahora yo quiero ir a lo que he venido, que es Gálatas. Y en Gálatas quiero mostrar qué es lo que le pasa al apóstol Pablo, la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas quiero primero decir que en Hechos capítulo 13 hubo oposición cuando Pablo va a establecer esa iglesia. ¿Y saben qué es lo que uno se puede llegar a asombrar cuando Pablo va a establecer una iglesia ahí? Que la oposición que tuvo fueron los hombres, fueron los judaizantes, sí, pero también fueron mujeres. Fueron las mujeres las que se opusieron a que Pablo predicase el Evangelio. En Hechos capítulo 13, versículo 50, fueron mujeres de prestigio, mujeres que eran quizás las esposas de los gobernadores. Se opusieron a que Pablo, o a que, mejor dicho, a que el Evangelio pudiera correr y muchos más pudieran llegar a conocer la salvación. No son tan solamente los hombres los que se oponen. No tengo nada contra las mujeres, por favor. Pero también se opusieron las mujeres. Léanlo ahí. Si ustedes están ahí en sus casas, léanlo. Hechos capítulo 13, versículo 50. Se opusieron mujeres al Evangelio cuando Pablo va a establecer una iglesia acá en Galacia. Ahora quiero ir a los Gálatas y quiero decir que primero que nada no es una iglesia, porque a veces pensamos que es una iglesia en los Gálatas. No, capítulo 1 y versículo 1, no, versículo 2, hermano. Gálatas capítulo 1, versículo 2. En el nombre del Señor. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Exacto, eso está en plural. Iglesias. Amén. No es singular. Cuando usted habla de la carta a los Gálatas, no tiene que decir la iglesia, son las iglesias. Amén. Esta carta que Pablo va a escribir va a recorrer Antíoco, Derbe, Listra, Ícono, y va a recorrer todas esas partes. Todas esas partes que está ahí, esta carta va a pasar por todas esas iglesias. Amén. Porque todas las iglesias de Galacia tienen un problema. No es una, son todas las iglesias de Galacia. Haga cuenta que hoy día nos digan, ¿saben qué, hermano? Todas las iglesias de La Pintana tienen un problema. Son todas, no es una. Amén. Y aquí lo que Pablo va a hablar en toda esta carta, que son 6 capítulos, es que todas las iglesias de Galacia tienen un problema. Y este problema que se va a mencionar aquí, ¿saben qué? Es un problema tan antiguo, es un problema que uno podría decir, algunos piensan que empezó con Juan Calvino y Jacobo Sarminio, pero empezó mucho antes, empezó con San Agustín de Hipona y con Pelagio. San Agustín de Hipona es uno de los más conocidos como los padres de la iglesia posteriores. Entonces ellos empiezan con el problema acerca de la salvación. No quiero meter aquí más o menos la patita, pero yo sé que hay algunos que dicen que la salvación se pierde y otros que la salvación no se pierde. Empezó con San Agustín de Hipona, después pasa con Juan Calvino y Jacobo Sarminius, y ahora aquí tú tienes el problema de la salvación en las iglesias de Galacia. Y Pablo va a tocar en esta carta el problema de la salvación. ¿Con quién? Pablo versus los judíos. Y van a hablar aquí acerca de lo que es la salvación. Y aquí es donde Pablo se me enoja. Aquí ya Pablo no tiene un corazón de apóstol como en la iglesia de Corintio. Aquí Pablo habla fuerte. Aquí Pablo está enojado. Aquí tú te vas a encontrar con un hombre que no va a hablar acerca de los amo, mis queridos hermanos, entren en mi corazón. No. Aquí Pablo está enojadísimo. Y está enojado con todos. Aquí Pablo está enojado con la iglesia, con esos, los trata de falsos hermanos, con esos que traen de que uno para ser salvo tiene que tener también, aparte de la fe en Cristo, las obras de la ley. Y le va a explicarle aquí en la carta a los Gálatas, le va a decir, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo va a apretar, y los va a apretar a todos. Tanto así que ni aun Pedro se va a salvar. Entonces aquí vamos a ver primero que nada cómo está Pablo. Pablo, para empezar, está enojadísimo con la iglesia. Gálatas 3:1. En el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos,
¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese texto, ahí parte, como dice el hermano Gálatas, insensatos, Amén. insensatos. Le está hablando a las iglesias de Galacia, le está diciendo que son insensatos. Esa palabra yo la busqué en el texto griego y es anoteoi, aneteoi. Y esa palabra, ¿sabe qué puede significar? Duros de entendimiento. También puede significar incapaces de entender. También puede significar que no piensan, tontos, imbéciles. Aún puede significar esa palabra. Es una palabra muy fuerte que Pablo está utilizando para una iglesia. Insensatos, duros de entender, tontos, imbéciles. ¿Cómo no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Y uno podría decir, ¿pero qué le pasa a Pablo? ¿Por qué habla así? Está enojadísimo. Está enojadísimo. ¿Y saben por qué está tan enojado? Porque están desechando la cruz del Calvario y están poniendo la justificación en las obras de la ley. Y le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Como leía el hermano. Y la palabra ahí es embrujar, esa palabra. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó? Y Pablo aquí habla fuerte. Le dice, ¿quién los...? Mira, le dice, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo los embrujaron? ¿Quién hizo eso? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Te está diciéndote ahí prácticamente que Pablo lo que hizo es presentar al Señor Jesucristo, pero lo hizo de una forma, se los presentó, pero se lo escribió, ya sea verbal pero se los presentó, sea escrito o descrito. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ahí presentado significa proegrafe, y grafe viene de grafito, caligrafía, de escribir. Y le está diciendo, ya les describimos al Señor Jesucristo crucificado, se los presentamos. ¿Cómo alguien los encantó con algo para decirle que ahora no es a través de Cristo, sino que es a través de las obras de la ley? Está enojadísimo con la iglesia, enojadísimo. Y después le va a hablar a estos tipos, a los cuales están engañando a la iglesia. Pero está muy, muy enojado. En Gálatas 4:20, hermanos, miren lo que dice en Gálatas 4:20. En el nombre del Señor, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No puede cambiar el tono, dice. Me gustaría cambiar el tono. Me gustaría cambiar la forma de hablarle a ustedes a las iglesias de Galacia. Pero no puedo, porque quedé perplejo. Quedé totalmente, como podría decir alguien acá, anonadado. No lo puedo creer. ¿Cómo los engañaron? Amén. ¿Cómo los fascinaron? Amén. ¿O cómo los embrujaron? ¿Para Amén. qué? Para caerse de la gracia y pensar que ahora uno es justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley, están diciendo los judíos, tienen que circuncidarse. Claro, amén. La parte del prepucio, a los 8 días el judío se circuncidaba, y los que eran gentiles tenían que ser añadidos al judaísmo y obedecer todas las leyes de Moisés, y tenían que también circuncidarse. Y estos judíos dicen de que uno es salvo a través de Cristo, sí, pero más que cosa, más las obras de la ley. Y Pablo dice, no, el hombre es salvo solamente por fe. También se lo dice a la iglesia de los Éfesos, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es gratuita y no es por obras. Y Pablo está aquí, les va a decir a toda esta gente, les va a decir que ustedes son justificados por la fe y no por las obras. Y ellos van a decir, no, es que es más obra. Y Pablo le dice que no, basta con eso. Somos salvos por fe, no por obras. Entonces Pablo está enojadísimo. Enojadísimo primero ¿con quién? Con la iglesia. Y ahora no tan solamente con la iglesia. Miren lo que va a decir aquí, ahora en Gálatas 2:11, hermano. En el nombre del Señor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo resistió a Pedro cara a cara. ¿Por qué le resistió? Y uno se puede decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Pablo? Está enojadísimo con un apóstol. Pablo enojado con el apóstol Pedro. Siga leyendo 2 versículos más.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. A ver, si se dan cuenta, el apóstol Pablo está enojado con Pedro, porque Pedro aún también participó en ¿qué cosa? Con los judíos. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Los judíos no se juntaban con los gentiles, porque la ley de Moisés lo prohibía, a no ser que los gentiles se circunciden y se hagan prosélitos. Un prosélito es aquel que toma el judaísmo y las leyes judaicas y ya se cree judío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el primer concilio que hacen, que está en el libro de los Hechos, se les da carta al apóstol Pablo. Y las cartas que se le dan es de que los gentiles no tienen que circuncidarse. Amén. Y resulta que le dan las cartas. Pablo a través de estas cartas sale a predicar y la muestra que los gentiles no se tienen que circuncidar. Y resulta que ¿qué es lo que está pasando? Pasan los años y se le olvidó a Pedro esto. A Pedro se le olvidó este acuerdo que llegaron. Y no se acuerda, parece, porque se le olvida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegan judíos, él se va, ya no se junta más con los gentiles. Dice, no, ya no me junto más con los gentiles porque me pueden retar mis hermanos patriotas, mis hermanos judíos. Y aquí hay una lucha. Aquí está la lucha de la iglesia judía con la iglesia gentil. ¿Y qué es lo que quieren? La iglesia judía quieren que los gentiles, las iglesias gentiles, vengan y se circunciden y tomen las leyes mosaicas. Amén. Y Pablo dice, aún Pedro y Bernabé fueron arrastrados a esto, y yo le resistí cara a cara, porque era de condenar. Lo que está haciendo Pedro no corresponde, y lo reta delante de la iglesia. Sí, amén. Delante de la iglesia, y está enojado con la iglesia, está enojado con Pedro. Y ahora, ¿qué va a decir de estos hermanos que están introduciendo estas cosas en las iglesias? De que el hombre es justificado por las obras de la ley. Miren lo que les va a decir a estos hermanos. Gálatas 5:12. En el nombre del Señor, ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. ¿Saben lo que está diciendo? Hay muchos hermanos que toman ese texto como mutilasen, que puede ser mutilarse, cortar, es lo mismo, pero lo toman en el sentido de que está hablando de que estos que están introduciendo esta enseñanza de que cualquiera que trae otra, de que para poder ser justificado necesitamos las obras de la ley, es poder circuncidarnos, Pablo está diciendo que estos tienen que ser cortados de la iglesia, pero en realidad no es eso. Estos que están enseñando que hay que circuncidarse el prepucio y que se lo corten ellos deberían cortarse. Así de pesado está hablando el apóstol Pablo. ¿Saben que esto es algo antiguo? Muy antiguo. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Elías con los profetas de Baal. Y que Elías hace un altar y los profetas de Baal también y no ha llovido, tiene que hacer llover. Entonces los profetas de Baal se empiezan a cortar, a hacer cortes. Y esto era tan antiguo, el de cortarse y hacerse cosas. Y así ellos se cortaban y Elías decía, pero griten más, córtense más, a ver si a lo mejor no está durmiendo, no le escucha a su Dios. Entonces ellos se rajaban el cuerpo y se cortaban. Amén. Para los judíos el circuncidarse era algo que Dios había establecido, pero en la ley. Una vez estudiando todo esto te vas a dar cuenta que la ley es un ayo. Un ayo era una persona el cual cuidaba a tu hijo hasta que éste cumplía la mayoría de edad. Y después de eso tu hijo ya era libre. Y la ley era solamente eso. Nos iba a mostrar lo que era el pecado hasta llevarnos a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, listo, ya la ley nos mostró lo que es el pecado. Si la ley no existiera, yo no sabría lo que es pecado. Amén. Pero la ley vino para mostrarnos el pecado y nos llevó a Cristo. Y una vez estando en Cristo, somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y somos salvos a través de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces Pablo aquí está enojado con todo. Y habla fuerte, está enojado tanto con la iglesia, está enojado con los judíos, está enojado con Pedro, está enojado, ¿por qué? Porque están dejando a Cristo afuera. Y ese es el sentimiento que expresa él a las iglesias de Galacia. Estoy muy enojadísimo, quisiera cambiar de tono, pero no puedo, porque no sé quién los embrujó, quién los engrupió, quién le hizo un encantamiento para que ustedes pudieran tener otro evangelio, como habían leído anteriormente nuestros hermanos que estaba aquí, nuestro hermano Carlos y nuestro hermano que está aquí presente. Leyeron Gálatas donde hablaba del anatema.
porque estoy perplejo, como si no hay otro evangelio, hermano, no existe otro evangelio, el evangelio es único, somos salvos por fe, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estos que andan metiendo otro evangelio, no, hermano, no hay otro evangelio. Entonces está enojadísimo Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Es como cuando un hombre, ojalá no pase en los matrimonios creyentes, pero es como cuando un hombre se enoja con su mujer y habla fuerte. Así está Pablo. Pablo como que está enojado y está hablando fuerte a esta iglesia. Y esta es la carta más fuerte que Pablo hace. De todas sus epístolas, de todas las cartas, epístola significa mensaje escrito, de todas aquellas que hace, esta es la más fuerte. Esta es donde habla más fuerte. Y aquí está enojado con todo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 está enojadísimo. En el capítulo 6 es como que el hombre hace un respiro. Hace un respiro y ya como que para eso. Y ya como que, no sé, ya no está más enojado. Porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al estar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y ahí eso habla en el capítulo 6. Pero terminando en el capítulo 6 dice, ninguno me sea molesto, porque en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Todos esos azotes, todos esos pedrazos que le llegaron por ir evangelizando, los tiene. Tiene las cicatrices en su cuerpo. Entonces Pablo dice, ninguno me sea molesto. Yo predico a Cristo y en mi cuerpo llevo las marcas por predicar el Evangelio. Entonces él está aquí muy enojadísimo en la carta a los Gálatas, enojadísimo totalmente, pero en el capítulo 6 él ya se relaja. Y ya le habla a los hermanos de la restauración. Ama muchísimo a esta iglesia, a los de los Gálatas. Dice que vuelve a sentir dolores de parto por ellos. Y lo ama muchísimo. Pero ese es el carácter del apóstol Pablo. Ahora, una de las cosas que dice en la carta de los Gálatas, que ustedes la pueden verla también, la tomé de la Reina Valera en 1960. ¿Por qué digo 1960? Porque también hay otras versiones y a veces los hermanos leen otras versiones. Por lo menos en la versión 1960, Reina Valera, hay 17 preguntas que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia. 17 preguntas. En la Reina Valera en la 2010 creo que son como 19 preguntas. Pero aquí en la 1960 hay 17 preguntas. Y yo quiero leer las 17 preguntas. Las anoté y las quiero leerlas. ¿Por qué las quiero leerlas? Porque quiero que se den cuenta de algo. Les voy a decir los textos bíblicos dónde están y quiero leer solamente las preguntas que Pablo le hace a esta iglesia. Y son 17 preguntas. En Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios o trato de agradar a los hombres? Esa es la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con quién agrado yo. ¿Estoy agradando al hombre o estoy agradando a Dios? Es la primera pregunta que le va a hacer a las iglesias de Galacia. Estas preguntas se van a responder otra vez, todas se responden, pero se responden dentro de la carta. Mi idea no es tampoco darle la respuesta de las 17 preguntas, sino que ustedes sepan las 17 preguntas que le hace Pablo a las iglesias. La segunda pregunta está en Gálatas 2:14, le dice, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:17 dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Gálatas 3:1 dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Gálatas 3:3, que es la pregunta 6, dice, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar por la carne? Gálatas 3:4 dice, pregunta 7, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Gálatas 3:5 dice, pregunta número 8, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:19, pregunta 9, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:21, pregunta 10, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Gálatas 4:9, pregunta número 11, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:15, pregunta número 12 a las iglesias de Galacia, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Gálatas 4:16, pregunta número 13, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Gálatas 4:21, pregunta número 14, ¿no habéis oído la ley? Gálatas 4:30, y esta es la pregunta que a mí más me gusta, esta es la pregunta número 15, dice, ¿qué dice la Escritura? Y le está preguntando a las iglesias de Galacia, ¿qué dice la Escritura? En Gálatas 5:7, pregunta número 16, dice,
¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y en Gálatas 5:11, que es la pregunta número 17 y que es la última, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Son 17 preguntas. Todas estas preguntas están dirigidas a las iglesias. Todas. No hay ninguna que estuviese dirigida a los judaizantes o a Pedro. Todas dirigidas a las iglesias. Y aquí yo puedo hacer una pregunta, o me puedo cuestionar yo mismo, y puedo decir yo, ¿cuántas preguntas me puede hacer el Señor a mí de mi vida espiritual? Porque todas estas preguntas tienen que ver con la vida espiritual de las iglesias de Galacia. Y yo podría decir, ¿cuántas preguntas el Señor me podría hacer a mí? Y quizás el Señor me podría decir a mí, oh Charlie, ¿cómo estás con tu hermano? Oh Charlie, ¿te has arrepentido de tu pecado? Oh Charlie, ¿estás caminando bien conmigo? Oh Charlie, ¿has leído la Escritura? ¿Cuántas preguntas me haría el Señor a mí? Y quizás cuántas preguntas te haría el Señor a ti. ¿Cuántas preguntas crees tú que el Señor te haría según tu vida y tu forma de andar? ¿Cuántas preguntas tendría el Señor para cada uno de nosotros? Imagínate que Pablo tiene 17 preguntas para la iglesia de Galacia, siendo que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. 17 preguntas para una iglesia que está mal. ¿Cuántas preguntas tendrá el Señor para nosotros? ¿Cómo nos hemos portado? ¿Cuántas preguntas? Ahora no tan solamente el Señor tendrá preguntas para nosotros, sino también nosotros quizás cuántas preguntas le haríamos a nuestra iglesia. ¿Estará bien esto que estamos haciendo? ¿Estaremos bien con los hermanos? Algo que Juan enfatiza en los escritos juánicos es de que quien no ama a su hermano está en tinieblas y no puede amar a Dios. Entonces, ¿cuántas preguntas hay para nuestras vidas? ¿Cuántas preguntas hay para nuestras iglesias? ¿Cómo estamos? Son 17 preguntas que él hace. Las 17 preguntas se van a responder aquí, dentro de la carta a los Gálatas. Pero son 17 preguntas muy interesantes, que uno no debería olvidarse de esas preguntas que están ahí. La que más me gusta a mí es la 15, cuando dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Bien, ahora quiero entrar, ya que he hecho como un pequeño resumen, junto con aquí mi hermano, en cuanto a lo que es la carta de Gálatas, quiero ver uno o dos versículos de Gálatas, capítulo 1. Vamos a empezar a ver unos capítulos, unos versículos, perdón. Entonces vamos a ver capítulo 1 y versículo 1. Hermano, si me lo puede leer. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Bien, Gálatas, ahí está, lo leyó mi hermano. Me gusta muchísimo a mí, me gusta lo que es el texto griego. ¿Por qué hablo de esto? Porque tengo esta Biblia que es el Nuevo Testamento en griego, es un interlineal. Entonces, lo que el hermano acaba de leer ahí es buenísimo, porque el Nuevo Testamento ustedes saben que fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, que es parte del libro de Daniel. Algunos dicen que Mateo fue escrito en hebreo, pero no creo mucho eso yo, porque no hay textos en hebreos. Entonces se hace una hipótesis de eso solamente, se cree, pero no hay escritos, pero sí hay pergaminos en griego, y están los del Nuevo Testamento. Entonces yo tengo aquí el texto en griego y mi hermano acaba de leer la Reina Valera, y yo quiero leerlo acá en griego, y quiero que más o menos ustedes vayan viendo algo que es muy interesante en el capítulo 1 y versículo 1. El texto parte así, Paulos, que significa Pablo, como que es Paulo. Paulo no es un nombre judío, es un nombre gentil y significa pequeño. Se cree que es un nombre romano. Él es Saulo, pero Saulo es un nombre judío. Ese es un nombre judío. Y se cree que se llama Saulo porque Saulo, de ahí viene Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces, Saulo viene de Saúl. Entonces, se cree que le pusieron a Paulo, le pusieron Saulo en honor al primer rey de Israel, ya que los dos son de la tribu de Benjamín. Entonces, parte ahí con Paulos, que significa pequeño, dice apóstolos,
que significa enviado. Y aquí está lo interesante, este hombre que es Pablo, que ha sido enviado como apóstol, dice aquí, uk apo, antropón, y eso quiere decir, uk significa no, apo significa de parte de, antropón, hombre, no de parte de hombres. Y dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres. Y después sigue, obviamente sigue el versículo y dice, oudi dia antropú. ¿Y qué significa oudi? Significa ni, y significa día mediante de hombre. ¿Y qué te está diciéndote ahí Pablo? Pablo está diciendo que él es apóstol no de parte de hombre, ni de mediante hombre. Que aquí nuestra versión dice lo mismo, pero la resume más, como lo leyó el hermano, lo resume un poquito más. Pero aquí te está diciéndote que este hombre no es apóstol mediante hombre ni por hombre. O sea, aquel que crea que imponiendo las manos sobre otro hombre le va a dar el don de apóstol está equivocado, porque no es por hombre. Pablo te está diciéndote que el apostolado no es por hombre, ni a través de hombre, no. Es apóstol a través del Señor Jesucristo y a través de Dios Padre, que lo va a decirlo ahí. Dice, no de hombres ni por hombres, más por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apostolado, el ser apóstol, hoy en día es a través del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser apóstol hay requisitos. Bueno, capaz que aquí se me enojen varios, pero hay requisitos. Y uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor Jesucristo y la enseñanza haberla recibido directamente de Él. Así que bueno, ahí saque usted su conclusión si alguien cumple hoy día esos requisitos. Había que verlo. Pablo dice que él vio al Señor Jesucristo, se le presentó cuando iba camino a Damasco, respirando amenazas de muerte contra la iglesia, ahí se le apareció. Se le apareció el Señor Jesucristo. Y lo que va a decir aquí en todo el capítulo 1, Pablo, que su enseñanza no la recibió por ningún hombre. Amén. La recibió directamente del Señor Jesucristo. Sí, así que por lo tanto este hombre, dice él, yo soy apóstol. Y va a decir aquí, yo soy enviado. ¿Por qué va a decir aparte que es enviado? Porque aquí van a decir, unos son enviados desde Jerusalén, pero son enviados de parte de Jacobo y vienen a la iglesia de Galacia. Y Pablo dice, yo no vengo enviado por hombre, yo vengo enviado de parte de Dios. Y yo soy apóstol, tanto como el don, como en cuanto en el sentido de ir, enviado. Entonces Pablo aquí está diciendo, yo soy apóstol no por hombre, ni a través de hombre, ni por medio de hombre, y los hombres no tienen nada que ver en mi apostolado. Soy apóstol porque Dios Padre me llamó. Y también el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que va a decir acá. A través del Padre, del Hijo, soy apóstol. No por hombres, no. El apostolado no se da a través de imposiciones de manos. Algunos creen que sí. Pero bueno, Pablo dice aquí, dice que no. Dice que no. En el versículo 2, hermano. Amén. En el nombre del Señor. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No está solo. Y mire qué es lindo eso, no estar solo en el ministerio. No está solo. Hay hermanos que están con el apóstol Pablo. Sí, amén. Pablo en sus viajes misioneros no fue solo. Su primer viaje misionero fue con Bernabé. Y después cuando tiene un problema con Bernabé, ¿qué es lo que hace? Se va sale con este otro hermano que se me olvidó ahora el nombre, Silas. Sale con Silas, que también es Silvano. Y sale ahí con su segundo viaje misionero. Y a través de estos viajes misioneros, ¿saben a quién encuentran? Timoteo, a Tito. Y se le une Epafrodito. Y se le une Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano. Y se le une cada vez más gente. Ebudía y Sínteque, que son de las iglesias de Filipenses. Y siempre Pablo está ahí con gente. Al final de su ministerio se encuentra solo. Y que eso usted lo puede ver en la segunda carta de Timoteo, en el último capítulo, cuando Pablo se va a despedir de él. Y dice, me acuerdo de tus lágrimas, oh Timoteo. Él dice, tráeme los libros y tráeme una frazada, porque si no la traes antes del invierno ya no nos vamos a ver más. Y eso lo dice en segunda Timoteo. Al final de su ministerio termina solo. Pero empezando el ministerio, este hombre está acompañado. Y qué lindo es que nuestros hermanos, cuando estén en su ministerio, también estén acompañados.
que no estemos solos predicando, que no estén solos ministrando, que no estén solos evangelizando, que siempre haya un hermano ahí, un Bernabé, un consolador, ahí uno que está al lado tuyo, aunque el Espíritu Santo está al lado de nosotros y es verdad, y vive y mora en nosotros, sí, y el Señor Jesucristo también está, pero también es lindo que esté tu hermano ahí, amén, contigo, apoyándote. Sí, amén. Entonces Pablo dice, hay hermanos que están conmigo también, no estoy solo en esto. El versículo 3 dice, amén, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí parte hablando de dos cosas, de la gracia y la paz. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que la palabra es charis en griego, y esa palabra charis, uno piensa muchas veces que tiene que ver con dar algo, y sí, es cierto, pero tiene que ver con el sentido de que la persona entienda lo que se le dio. Por ejemplo, cuando a ti te dan un regalo, tú dices, oh, gracias por el regalo. Entonces, tu conciencia sabe que has recibido algo. Charis tiene que ver también con que tu conciencia sabe, pero es algo que tú no merecías. Algunos dicen que es un saludo, sí, pero es más que un saludo. Dicen, bueno, los judíos saludaban así charis y los hebreos saludaban shalom, paz. Pero aquí charis tiene que ver con ¿qué? Con la gracia que se te ha sido dada. Con esa gracia que es una gracia salvífica. Y Pablo cuando habla de gracia, no está hablando de esa gracia de que recibiste un regalito, no, está hablando de la salvación como regalo de Dios, que lo acabo de decir que está en Efesios, que por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Dios te dio un regalo que es la salvación y esa es la gracia, que tú lo recibes y dices, gracias Señor. Y cuando Pablo habla de gracia, habla de esta gracia. Siempre Pablo habla de la gracia salvadora, de esa gracia que no merecíamos. Y como no la merecíamos, fue de gracia, no por obras. Por lo tanto, no hay obra alguna que nosotros podamos haber hecho para poder recibir esto. Por eso que es por gracias, no hay obra. Y cuando habla de gracia se refiere a eso, la gracia, esa gracia. Dice, gracias a ustedes que recibieron ese don de salvación. Y cuando habla de paz, ahí está que Irene sea vosotros y paz, y Irene, paz, esa paz que en el griego es Irene, la paz, el mundo te la presenta de una forma diferente. Por ejemplo, la filosofía, está Platón, que abarcó mucho en cuanto en su tiempo, en su filosofía. Ellos te enseñaban que la paz era la ausencia de problema. Paz es tener paz es no tener problema. O sea, una persona que no tiene problema, tiene trabajo, tiene salud, no tiene a nadie enfermo, tiene varios millones en una cuenta de ahorro y vive súper bien, ese hombre no tiene problemas, tiene pura paz. Eso es lo que decían ellos. Para ellos la paz es eso, la ausencia de problemas. Pero el cristianismo o la paz que nos habla el Señor no tiene que ver con ausencia de problemas, porque problemas siempre van a haber. Aún esa persona que lo puede tener todo, se puede sentir solo y puede que esté vacío. Pero siempre va a haber problemas. Y el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso está en Juan capítulo 14. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y hay un tema bien bonito que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. Y esa es la paz que nos deja el Señor. Hoy en día muchas familias o muchos hermanos pueden que estén pasando situaciones muy difíciles por el tema del COVID-19 y la pandemia. Hay mucha gente cesante, demasiado. Hay creyentes cesantes. Hace tiempo, la semana pasada creo que fue, leí un argumento donde murió un pastor que era de la iglesia metodista pentecostal. Mario, no me acuerdo cuánto se llamaba, murió por causa del COVID-19. Y resulta que murió por causa de esta pandemia. Y el Señor dice, aún puedes tener paz en medio de ese problema, en medio de esa tribulación, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Entonces, en medio de los problemas, aún podemos pasar necesidades, hambre, podemos tener problemas, pero Cristo dice, puedes tener mi paz, no la paz del mundo. Y mi paz, aún en medio de los problemas, te deja tranquilo, porque el Señor está contigo. Entonces es la paz que nos deja el Señor, es la paz muy diferente a la que te da el mundo. Para el mundo paz significa ausencia de problemas, pero la paz de Cristo es aunque hagan problemas tienes paz, porque cuando en el mundo tú no tienes
problemas hay paz, pero cuando vienen los problemas se acabó la paz. No, la paz de Cristo es eterna. Puedes tener paz. Así que aférrate a esas cosas, aférrate a la gracia salvadora y a esa paz que el Señor te da. La paz en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de todas estas cosas. Pablo en la carta de los Filipenses dice, he aprendido a vivir escasamente. Sí, amén. Escasamente. Imagínate que un apóstol está diciendo, he aprendido a vivir escasamente. Y luego en Corintios dice, a esta hora padecemos sed y tenemos hambre, somos abofetados. Entonces, Pablo aún en las circunstancias más difíciles dice, hay paz, puedes tener paz. Así que hoy en día nosotros podemos tener paz, sí, pues. Aún en los problemas, aún con la pandemia, aún en todas estas cosas que nos están pasando, ¿podemos tener paz? Sí, porque tenemos la paz de Cristo. Y esa es la que a nosotros nos interesa, la paz de nuestro Señor. Y dice que estas cosas provienen ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tengo que decir es que si Jesucristo nos está dando también gracia y paz es porque Él es Dios. Porque un hombre no te puede dar esas cosas. Para poder darte estas cosas tiene que ser Dios. Por lo tanto, de estas cosas proviene la paz. Perdón, son tres cosas. El apostolado, la gracia y la paz provienen del Padre y del Hijo. Así que Pablo aquí va a empezar a hablar de todo esto. Va a empezar a hablar de lo que es la gracia y la paz. Y después va a empezar a hablar del versículo 6 en adelante de cuán maravillado, cuán asombrado y le va a darle pero duro a la iglesia. ¿Por qué? Porque se fueron para otro lado. Dios quiera que a nosotros nunca nos pase algo así como iglesias, como las iglesias de La Pintana, las iglesias de la Florida, las iglesias de San Bernardo, que nunca nos vayamos por una doctrina de error, que pensemos que necesitamos las obras de la ley para poder ser salvos. No, necesitamos la fe en el Hijo de Dios, la fe. Pablo va a citar aquí al profeta Habacuc y va a decir, el justo por la fe vivirá. Y en estos tiempos de hoy en día, donde hay mucha cesantía, donde hay muchos problemas, nosotros por la fe también vamos a vivir. Bien, hermano, lo voy a dejar hasta ahí. No sé qué horas serán, espero que no sean las 10. No, estamos buena hora. Bien, claro, así que... Bien, así que lo voy a dejar hasta ahí y vamos a orar por la palabra, hermano. Amén. Bueno, precioso mensaje, harto estudio. Amén. Padre nuestro, Padre amado que estás en los cielos, mi Señor, le damos muchas gracias, Padre amado mío, en este día por este mensaje precioso, Señor, que nos deja una preciosa enseñanza, Padre amado mío, que usted, Padre amado mío, tiene todo bajo control, todo bajo dominio, Señor. Gracias le damos, Señor, por este varón, Padre amado mío, que ha venido en este día, Señor, a traerle este mensaje, Señor, que sea de provecho para muchos, Señor, y que llegue a muchos lugares, Señor, que se extienda esta palabra, que sea glorificada esta palabra, Señor. Ayúdenos, Padre amado mío, a permanecer en ella, Señor, a atesorarla, Señor. Y precioso, Padre amado mío, lo que en este día nos ha enseñado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, por este consejo. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermano. Si quiere, no, a él no. Porque es tarde para él. Sí. Son 20 balas. Ya. Gracias, hermano. Que Dios bendiga a nuestro hermano y pastor. Amén. Amén. A nuestro hermano. Es que él vive lejos y tiene que viajar. Entonces se le está haciendo tarde. No es porque tiene mucho, el hombre tiene harta sabiduría, harta palabra en su corazón. Podría estar toda la noche, pero aquí el tiempo es limitado. Mi hermano Carlos. Y que Dios siga bendiciendo mucho a mi hermano, pues. Y ojalá Dios quiera que los traiga, así como este día un mensaje, para la próxima nos traiga otro mensaje también. Porque es muy bonito, mi hermano amado, de la forma que Dios, bueno, el Señor usa a sus siervos de diferentes formas como él quiera. Por ejemplo, este día tuvo... a lo mejor no nos encontramos con tanto aleluya y tanto gloria a Dios y tanto fuego, pero ¿sabe lo que pasa? Esa es la forma que el Señor le da a predicar, mi hermano. A veces nosotros criticamos, juzgamos y eso, pero lo importante es el mensaje, es la palabra. A veces puede haber uno con mucho fuego,
pero a veces no entendemos nada, po. En cambio, hoy día estuvo precioso. A mí me encantó porque, aparte que fui ayudante, estaba a los pies de la palabra aquí. Entonces, bonito como desarrolló las cosas que a veces uno no se da cuenta en la palabra. Porque bueno, Dios me puso en su corazón estudiar y el hombre estudió y le salió súper lindo el mensaje. Precioso. Mi hermano Carlos, que Dios le bendiga. Ahí estamos. Bendito sea el Señor. Precioso mensaje, como decía el hermano. Sí, amén. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Sí, tenemos que dejar guiarnos por Él, que Él nos eduque, sí, que Él nos enseñe a modular, que también podamos escudriñar. Sí, amén. Nosotros descubríamos la palabra del Señor, llegamos a esta altura. Sí, amén. Llegamos a esta altura de Sí, amén. ser predicadores de elite, de ser predicadores, embajadores verdaderos, no como los embajadores que tienen los países, ¿verdad? Amén. Sino que embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo, embajadores de su palabra. Amén. ¿Verdad? Precioso mensaje, Sí, mi bonito hermano, mensaje. que este mensaje que se entregó hoy día, usted lo pueda guardar como un tesoro preciado, como un tesoro Sí. que no tiene precio, que es solamente enviado por Dios, Amén. es enviado por su palabra, por intermedio de los que estamos acá. Sí, ¿verdad? aparte de eso, es seguir escudriñando la Escritura. Amén, amén. Porque Y- en ella encontraréis la la verdad. verdad, claro, Hay que y- seguir escudriñando. Y él dice, conoceréis la verdad y la Y la verdad os verdad os hará hará libre. libre. Y aquí estamos en libertad. Aquí estamos en victoria en esta noche, ¿verdad? Amén. Y yo Sí, le doy amén. gracias al Señor. Estamos ya Amén. llegando a la hora. Hay un toque queda y nosotros tenemos que respetar las leyes Sí, terrenales. amén. Tenemos que respetarlas. Así que yo, primeramente que nada, le doy gracias al Señor. Hasta aquí él, en lo personal, me ha ayudado. Sí, amén. Ha ayudado a mi esposa, ha guardado mi trabajo, ha guardado mi salud. Ahora él es mi dueño y él hace todo por mí. Yo solamente llegué a servirle a él. Amén. Y también, por intermedio de él, poder llegar a ser servidores también de los demás, del prójimo. Sí, ¿verdad? amén. Que amemos al prójimo, que los esforcemos. Cuesta, pero él dice que los esforcemos. Sí, amén. Que los esforcemos. Y me despido a esta hora de la noche. Le doy gracias, bendiciones a todos los hermanos que están escuchando, Amén. a la Amén. hermana Amén. de la iglesia Ama a tu prójimo. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. La honra y la gloria son del Señor. Para Amén. nosotros, su gracia y su misericordia. Amén. Bueno, como parece que nos estamos llegando al fin. A mí no me gusta irme de aquí, pero el tema es que tenemos que cumplir horario. Así que, bueno, que Dios bendiga a toda la audiencia de este día, que Dios bendiga mucho a aquellos que recibieron la palabra, porque estuvo muy, muy, muy bonita los mensajes hoy día. Empezamos con mi hermano Carlos hablando sobre que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, nosotros tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que estar en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor. Esto de atesorar la palabra nos sirve para cuando se levanten falsas doctrinas, falsos profetas, para cuando se levanten doctrinas erróneas, nosotros vamos a percibir, nos vamos a dar cuenta. Para eso nos sirve nosotros alimentarnos de la palabra del Señor, adquirir conocimiento. Como decíamos en otras predicaciones anteriores, adquirir conocimiento para hacernos sabios, pero sabios en Cristo, sabios en su palabra. Es precioso tener la sabiduría, tener la palabra en el corazón. Así que Dios les bendiga y será hasta una próxima. Amén. Amén. ¿Vamos a orar? Amén. Vamos a orar para que es muy temprano. Mi hermano, Amén. el que está acá con nosotros también está con ustedes, que es el Espíritu de Dios, Amén. aquel que Él mandó para que no quedáramos huérfanos. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, por esa bendita palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted hizo posible que nosotros estuviéramos acá a esta hora de la noche entregando un mensaje de restauración, un mensaje que levanta, un mensaje que fortalece, un mensaje que hace crecer aquella fe que muchas veces está baja en estos tiempos, Señor. Le damos gracias porque
Usted ha hecho todo aquí en este lugar, no hemos sido nosotros, sino que ha sido su palabra, ha sido su gracia, han sido sus bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Marco, Señor, que está ahí en los controles. Bendice a mi hermano que está acá también conmigo en el mensaje. Y gracias. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por sus perdones. Lo había dicho anteriormente, no somos los mejores, pero por su voluntad estamos acá, no por nuestra propia voluntad. No somos nada, Señor, no somos nada, pero usted lo ha puesto en estos lugares. Seguiremos caminando, seguiremos predicando el Evangelio, porque sabemos, Señor, que usted es un Dios fiel, que es un Dios verdadero, y sabemos dónde vamos. Usted seguirá poniendo las palabras en nuestra boca cuando tengamos que salir a las calles a predicar, cuando tengamos que salir a entregar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Y uno, o dos, o tres, o muchos lo recibirán. Y también el día de mañana, si usted permite que llegue ese día, puedan también estar predicando su Evangelio en todos los lugares. Gracias, Señor. Bendice a la familia de mi hermano, bendiga a sus hijos, guárdelos, Señor. Aparte, Señor, esta pestilencia de nosotros, Señor, para poder seguir predicando su Evangelio, porque si los toca este virus, Señor, los vamos a enfermar, Señor. ¿Y cómo vamos a predicar su Evangelio? ¿Cómo vamos a caminar, Padre de la gloria? Tenga misericordia, Señor. La gloria y la honra sean suyas, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendiga a su familia, Señor. Y también a la distancia, Señor, bendiciones para nuestro hermano Emerson, para nuestro hermano Rodrigo también, desde aquí, de este lugar, nuestro hermano Jairo, nuestro hermano Luis Becerra, y todos aquellos que un día sirvieron acá y ahora el Señor les enseñó y fueron enviados, y en eso están. Gracias, Señor. Amén. 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 Santo es su nombre. Estoy seguro que te gozarías al saber que he fracasado. También estoy seguro que te alegrarías saber que he tropezado. Pero ¿acaso no te han dicho que la sangre de Jesús me ha libertado? Sí, Señor. En su santidad y misericordia yo me he refugiado. Sé que andas merodeando en todas partes para que yo desfallezca. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Que siempre has tratado que la oscuridad no deje que amanezca. Pero ¿acaso no te han dicho que la luz de mi Señor nos cubriría? Grande es tu nombre, porque su santidad se hace más clara que la luz del mediodía. ¿Y quién me apartará del gran amor de Dios? Aunque venga la aflicción, tormentas y dolor, yo igual que la marea te exaltaré, mi Dios. Si el viento es contrario y no está a tu favor,
hijo, tú siempre estarás primero, peleando sus batallas. Ícaro Mahendra Ícaro. Sí, Señor amado, como usted que no más actúa. En la gira como Haná. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Ay, que rica no más anda que no más. Bendito sea tu nombre. Si hoy te encuentras en los días de amargura, donde vuestra causa no ha sido escuchada, el sol se apagó para ti. Si los dardos de un inicuo te hacen daño, o la voz de un fariseo te ha quitado los deseos de alabar a tu Señor, tu rumbo extravió. Pues entona a Jehová un cántico nuevo y bendice a mi Jesús. Desde esta tierra, Dios impaciente desde el cielo espera para darte su amor. Aunque los muchachos se fatiguen y se cansen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que se abrazan de mi Salvador, nada sucederá. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas fuertes como águilas, correrán y no se cansarán. No ha sido en vano clavar sus bellas manos en el madero. Jesús te ha comprado y con amor te ha restaurado.